Bueno, muy buenas tardes ya. Yo creo que son las 12, todavía son días, ¿no? Bueno, mi nombre es Carlos de la Torre, abogado of counsel de Baker McKenzie. Estoy en el comité ejecutivo de Adirelab y vamos a continuar la sesión de hoy. Os recuerdo que un tema que creo que no se ha anunciado en intervenciones anteriores. Podéis, aquellos que no sois socios de Adirelab y os apetezca estar, inscribiros, y hay formularios de inscripción, hay digitales también y hay físicos. Por lo tanto, la organización os puede dar un formulario para que podáis inscribiros. Nos gustaría sumar más voluntades y crecer como asociación. Ya comentaba Manuel Pimentel que nuestra función es la de revalorizar la función de relaciones laborales en las empresas, actuar como think tank jurídico laboral y, por lo tanto, compartir conocimiento y desde una perspectiva plural. Y por eso estamos aquí y hemos invitado a los paneles que nos acompañan a lo largo del día de hoy. Hemos tenido una intervención académica de una persona de referencia en el mundo de las relaciones laborales, como es María Emilia Casas Bamonde, y que nos ha alumbrado y puesto las luces del futuro. Ella dice que es necesario y urgente un nuevo Estatuto de los Trabajadores, una nueva arquitectura jurídica que supere las ineficiencias de la que ya tenemos y que ha sido enmendada en más de 30, 35 o 40 ocasiones con reformas laborales puntuales, y ha puesto dos notas: obsolescencia y seguridad jurídica, dos notas que yo creo que nos van a acompañar a lo largo de todo el Congreso, hablando de que las relaciones laborales de hoy, que son plurales, dinámicas, digitales, transparentes y de muy variada complejidad y tipología, necesitan nuevas normas y necesitan un consenso político, un consenso sindical y un consenso social. Por eso decimos que estamos hablando del estatuto que necesitan las empresas, que necesitan los trabajadores y que necesita la sociedad. Y para hablar del estatuto de los trabajadores que necesita la sociedad, hemos invitado a un panel, yo creo, de primera fila, representantes de los grupos parlamentarios. Van a intervenir por este orden Toni Ferrer, de la ejecutiva del PSOE. En segundo lugar va a intervenir Yolanda Díaz, del Grupo Parlamentario Podemos. En tercer lugar va a intervenir Sergio del Campo, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Y en cuarto lugar va a intervenir Alberto Nadal. Les voy a pedir, casi rogar, que seamos muy estrictos con los 10 minutos. Son 12 y 10, podemos tener 10 minutos, 40 minutos y dejar, yo creo, espacio a la audiencia. Nos gustaría escuchar las reacciones, algunas reacciones desde el auditorio de lo que se está contando a lo largo de esta mañana. Nuevo Estatuto de los Trabajadores. Empezamos, Toni. Tenemos un mercado laboral que no va muy mal, Estamos en 14,3 de paro, estamos en población activa acercándonos al 19 y pico, aunque es cierto que tenemos problemas y desequilibrios territoriales. No todos los territorios funcionan del mismo modo y con el mismo ritmo de crecimiento y calidad de empleos. Tenemos problemas de envejecimiento de la población trabajadora y el sistema público de la seguridad social, la sostenibilidad, es un reto inmenso, complejo. La longevidad está ahí, vivimos más y mejor, pero tenemos o vamos a tener problemas con la brecha generacional que está viniendo. El acuerdo Gobierno Podemos crea un nuevo puzzle, yo creo, jurídico-laboral, ¿no? Hay muchas cosas que pueden cambiar hacia atrás. Algunas fuentes hablan de contrarreforma laboral del 19. Eso significa que se van a tocar cosas o preceptos importantes, el 42, el 28, relativo a la brecha salarial, el 34 de jornada. Se va a dar una vuelta también importante al tema de salarios y temas de cotizaciones. Hay que buscar las ineficiencias del sistema y perfeccionarlas, y es cierto que tenemos todavía una temporalidad muy, muy alta, el 27%. Somos los campeones en crecimiento de empleos, pero también somos los campeones en temporalidad, ¿no? Entonces los retos son inmensos. Yo lo que te pediría, Toni, es que en 10 minutos nos pudieses un poco aportar la visión jurídico-laboral desde el PSOE, desde el Grupo Parlamentario Socialista, sobre los cambios que vienen, ¿no? Hay medidas laborales en ese acuerdo y hay proposiciones
de ley en el Congreso en trámite parlamentario que tienen dificultades de progresar, pero que podrían llegar al boletín o incluso a disposiciones con urgencia por decreto ley. Y segundo slot que te daría es si nos puedes anticipar tu posición o la posición de tu grupo parlamentario sobre el órdago que ha lanzado esta mañana de María Emilia de necesitamos un estatuto de los trabajadores nuevo del siglo XXI. Adelante. Pues gracias, Carlos. En primer lugar, agradecer la amable invitación a la Asociación de Directivos de Relaciones Laborales y felicitarle, bueno, pues que ya esté en su tercer congreso. Voy a empezar precisamente por el final, ¿no? Es decir, la verdad es que el tiempo va a una gran velocidad. No hace aún ni 17 meses el Partido Socialista Obrero Español celebraba su 39 Congreso Federal, el que, como saben, se precedió de unas elecciones primarias y designó al secretario general y a la nueva ejecutiva. Bueno, pues la necesidad de un nuevo estatuto fue un tema de los que aprobamos en aquel momento, es decir, la necesidad de dotarnos de un estatuto de los trabajadores o de un estatuto del trabajo como una parte importante también de los trabajadores, les gusta llamar, para el siglo XXI. La razón es muy sencilla. Es decir, lo decía Carlos, bueno, si lo ha dicho María Emilia, lo aceptaré. Yo creo que son del orden de 55 reformas totales o parciales las que han ocurrido desde el año 80 y la verdad es que vivimos una etapa en que el cuadro de derechos y el cuadro de obligaciones es claramente insuficiente. No da respuesta a los problemas centrales que hay. Por ejemplo, cualquiera que examine nuestro estatuto comparado con el Código del Trabajo italiano o el Estatuto francés o tal, tendrá pistas de las ausencias que hay. No hacemos ninguna referencia a la internacionalización de la economía, cuando es algo que está en el día a día. Hoy en día las reestructuraciones empresariales, la negociación colectiva, pivotan en torno a la internacionalización de la economía, es decir, ya sea porque son grandes empresas o empresas transnacionales o porque son pequeñas empresas que están dentro de la cadena de suministros de esas multinacionales. Las nuevas formas de organización del trabajo en la producción y, como bien decías, la gran ausencia. Es decir, estamos en una etapa de creciente robotización y digitalización y no se ha recogido. Estamos viendo los procesos a veces traumáticos que se producen. Yo creo que eso es un primer elemento. Luego hay una realidad también, es decir, la última reforma laboral ha abierto toda una serie de aspectos que los socialistas pretendemos recuperar. Es decir, no es tanto retroceder hacia atrás, porque buscando atrás no encontramos tampoco, sino que es construir ex novo. Es decir, en estos momentos creo que nuestro sistema de relaciones laborales adolece de equilibrio entre las partes, entre las organizaciones empresariales y sindicales, adolece de instrumentos de participación. Somos de los pocos países europeos que no tienen instrumentos de participación, sí de información y consulta, pero de participación en el ámbito de la empresa. Estamos en una sede que sí que la tuvo hasta su proceso de privatización, cuando en otros países, cualquiera que vea el mapa de participación en Europa verá que no solamente está el caso alemán de la cogestión, sino que tienes de una u otra manera aspectos en todos los lados. Siendo conscientes de eso, por brevedad no voy a detallar, nuestro secretario general, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 17 de junio, cuando presentó la Agenda del Cambio, ya marcó cuáles eran las prioridades. Es decir, cualquiera que quiera saber qué es lo que el Gobierno socialista iba a hacer, ya lo conocía en esos temas. Básicamente, actuar en aspectos que ha comentado Carlos. Tenemos un problema de desempleo estructural. Hemos reducido el desempleo, pero tenemos no solamente las desigualdades territoriales, tenemos un desempleo estructural de jóvenes y otro de parados de larga duración. Cualquiera que se retrotraiga al 2007 encontrará que la tasa de paro juvenil era el doble de la tasa general y la tasa de parados de larga duración también. Por lo tanto, hay que tomar iniciativas, hacer acciones y planes concretos. Ya hemos anunciado un plan de choque de los jóvenes y también un plan de parados de larga duración. Tenemos que reformular las políticas activas. Si España tiene una ausencia, es que nuestras políticas activas son insuficientes, están mal dotadas presupuestariamente y tienen muy poca eficiencia para la problemática que tenemos en
colectivos de difícil colocación o los retos por la digitalización de la economía. Tenemos también un vacío en cuanto a la protección por desempleo. Es decir, el anterior gobierno, de manera urgente en este presupuesto, puso la prestación extraordinaria, pero queda por resolver el problema de la sustitución del PAE, del Plan de Activación para el Empleo, del Prepara o de la Renta Activa por Inserción. Y pretendemos, en este caso sí volver atrás, recuperar el subsidio de mayores de 52 años, porque creemos que es un elemento de justicia social y que está planteando que una generación en nuestro país tiene problemas actuales y problemas de futuro. Ya centrándome en los objetivos en cuanto al reequilibrio de las relaciones laborales, es un aspecto que creo que en el acuerdo entre el Gobierno y Unidos Podemos y sus confluencias queda nítidamente claro. Es decir, se ordena en el tiempo y se describe en qué materias se quieren tratar. No voy a ser exhaustivo. Se plantea de aquí a final de año, directamente relacionado con el proceso de diálogo social abierto, tocar básicamente 4 aspectos que remiten a recuperar el equilibrio que he dicho en la negociación colectiva. Es decir, que la negociación colectiva vuelva a estar en la línea de mando de los interlocutores sociales, que no sea el poder público el que imponga la estructura como se ha hecho con la reforma del 2012. Es decir, por lo tanto, respetar la autonomía para que se den la estructura que considere idónea, a través de articular los sectores y el papel que debe jugar la negociación sectorial. Cualquiera de ustedes puede encontrar pistas, es decir, aquí no estamos desde el ámbito político inventando. Este fue el acuerdo que suscribieron los interlocutores sociales, Alberto se acordará, en el año 2012, previo a la reforma laboral que impuso el gobierno del Partido Popular, que por cierto este acuerdo no fue tenido en cuenta. Esa es la pista que nosotros les quiero lanzar en ese terreno. Revisar las modificaciones sustanciales, las inaplicaciones de convenio, los aspectos referentes a la ultraactividad, o sea, a la vigencia de los convenios colectivos. Y bueno, esto conecta directamente con algo que también se planteaba. Hay una serie de proposiciones de ley que están en trámite, han estado bloqueadas algunas, otras ya han entrado en la fase de ponencia y son las que, a través del acuerdo con Unidos Podemos, queremos aprovechar. Concretamente, la referente al artículo 42, a contratas y subcontratas, pero evidentemente la discusión sobre el artículo 42 nos va a remitir a otros artículos, a la prevalencia del convenio sectorial, por lo tanto al artículo 84.2, y nos va a remitir también al artículo 34 en cuanto al registro de jornada, por coger los aspectos principales. Luego hay un aspecto central que para nosotros tiene que tener una traducción en la legislación, que es todo lo referente a la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Hay una proposición de ley de Unidos Podemos, hay otra del Grupo Socialista. Vamos a trabajar por acelerar ese tema en cuanto a la igualdad retributiva y también en cuanto a la igualdad de trato y oportunidades en el trabajo, en la ocupación y en el empleo. En cuanto a la contratación, creemos que hay que reforzar la causalidad de los contratos. Y un ejemplo concreto sería en el artículo 15, desvincular el contrato de obra y servicio de la realización de una contrata o subcontrata. Y paso ya directamente al aspecto central, que quizás es el aspecto más relevante del acuerdo entre el Gobierno y Unidos Podemos, que es el compromiso de abrir la discusión del diálogo social del año que viene sobre el nuevo estatuto del siglo XXI. En paralelo, crear una comisión de expertos para la redacción del texto. ¿De qué estamos hablando? Vamos, yo creo que con la reflexión inicial les daría 4 o 5 pistas más. Es decir, creemos que hay que recuperar, junto con el papel de la autonomía colectiva, la flexibilidad negociada. Se ha puesto mucho en valor que el actual estatuto, el fruto de la reforma de 2012, tiene elementos de flexibilidad, pero son elementos de flexibilidad unilaterales, que confieren mayor poder empresarial. Nosotros pretendemos crear una situación basada
en algo que hace unos años hablábamos mucho. Si este encuentro lo hubiéramos hecho en el 2007, en el 2008, estaríamos hablando de la flexiseguridad. Era un concepto que estaba en boga, hoy en día se ha borrado. No sé si ustedes en sus herramientas de gestión lo tienen, pero yo cada vez lo oigo menos. Creemos que un nuevo estatuto del siglo XXI tiene que plantear la flexibilidad negociada y la seguridad para los trabajadores. Hay que recuperar un cuadro de derechos fundamentales en la negociación colectiva, algo que hoy en día no está en el estatuto. Uno se tiene que remitir a la jurisprudencia, establecerlo directamente en el estatuto. Y luego todo lo referente a la igualdad y la conciliación y los aspectos de participación que he citado. No sé si he cumplido el tiempo o me he pasado. Hasta aquí llego. Estamos muy bien. Muchas gracias, Toni, por los 10 minutos. Muchas gracias. Y continuamos con Yolanda Díaz, del Grupo Parlamentario Podemos. Podemos ha sido, yo creo, un actor destacado, fundamental en la gestión de ese acuerdo. Y nos gustaría que pudieses contarnos, Yolanda, bueno, la visión desde vuestro grupo parlamentario de los primeros cambios laborales que se anuncian para el 2019 y luego también, si puedes también dedicar algunas palabras o reflexiones sobre el nuevo Estatuto de los Trabajadores desde la perspectiva de Podemos. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Un placer estar aquí representando al Grupo Confederal de Unidos Podemos. Gracias, Carlos. Y un placer, si me permiten, casi profesionalmente. Soy abogada laboralista y, como pueden entender, echo profundamente de menos volver a mi profesión y a mi mundo. Por tanto, obviamente, hoy es una oportunidad para poder compartir con ustedes algunas reflexiones. Lo primero es que sí que quiero, digamos, que abrir el foco y creo que no comparto parte del análisis que ha hecho Carlos, y lo voy a decir por qué. La economía española tiene una enorme debilidad, que es su precariedad. Tenemos cifras de precariedad, de temporalidad, la precariedad como una fórmula, que no solo la única, de la temporalidad, que son absolutamente bochornosas y que son insoportables. Es cierto que son estructurales en la economía española y que a lo largo de todo el bipartidismo han llegado a alcanzar el 35%, y es cierto que lamentablemente ha sido la crisis económica la que hizo rebajar, lamentablemente, las cifras de precariedad en nuestro país. Pero un país moderno que quiera o que desee una economía sana no puede soportar estos índices de precariedad. Yo ayer estuve en mi casa con una compañera que es abogada y está trabajando por 700 euros al mes. Yo creo que no es digno. Esto sí que es algo muy antiguo, muy impropio del siglo XXI. No es la única. Soy consciente que tenemos a un tercio de la población asalariada pues que está en la exclusión social, y yo seguramente coincidiré con todas ustedes, pues esto no es lo que deseamos para un país, insisto, desarrollado y para la cuarta economía de Europa, ¿no? Pero no solamente es esto, es que hay síntomas que indican que el mercado laboral está mal. El mercado laboral español está profundamente masculinizado, está profundamente precarizado, como les he dicho, y está obviamente profundamente envejecido. E insisto, un país nuevo no puede permitirse mantener estas tasas o estas características que definen el mercado laboral español. Desde luego, desde el Grupo Confederal pensamos en grande y deseamos una España nueva y una España en la que, obviamente, el mundo del trabajo se configure como un derecho fundamental y que además dote de centralidad pues, al texto constitucional. Es cierto, y se ha dicho, tenemos enormes diferencias con, por ejemplo, el formato, el modelo italiano, y desde luego sí que creemos que ha llegado la hora, y por eso lo hemos negociado e incorporado a la negociación presupuestaria, ha llegado la hora de que nuestro país abra la ventana y reformulemos el Estatuto del Trabajo de los trabajadores y de las trabajadoras para el siglo XXI, teniendo en cuenta que más allá de efectivamente las 55 reformas laborales, voy a decir contrarreformas laborales en muchos casos, pues obviamente nos colocamos en un modelo laboral que realmente para lo que ha servido o lo que regula es el contrato de trabajo, pero poco más.
¿Cuáles son las ideas de centralidad que quiere el grupo de Unidos Podemos y que ya ha vertido de alguna forma en proyectos, no, que no somos gobierno, en proposiciones de ley? Pues la primera y más inmediata, atacar la debilidad de la economía española. Como conocen, hemos presentado una ley para la estabilidad en el empleo y contra la precariedad laboral, coordinada por el profesor Bailos y un equipo magnífico de catedráticos y catedráticas de este país, en la que sustancialmente lo que defendemos es que la modalidad, la duración del contrato laboral ha de ser indefinida. Es decir, modificar el artículo 15 con las consecuencias que ello dimana para, pues, en el caso de que se vulnere esta realidad, volver al supuesto del despido nulo. Esto haciéndolo siendo conscientes, y hemos tenido un debate profundo sobre si necesitamos contratos de trabajo con duraciones excepcionalmente temporales. Hemos llegado a la conclusión de que sí, pero del mismo modo que en otros ordenamientos jurídicos creemos que tiene que haber dos excepciones a esa duración ordinaria del contrato laboral. Obviamente, una razón evidente son las razones productivas, no las podemos negar, y otra razón evidente, siguiendo el modelo italiano, obviamente son las razones organizativas en la sustitución de trabajadores y trabajadoras acotadas a esta realidad. Pero también es más que claro que hay modalidades contractuales que son un nicho, un fraude de auténtica, de auténtica corrosión a la economía, como es el contrato por obra y servicio determinado, y también hay evidencias claras que incorporamos en esa norma, que son la imposibilidad de hacer coincidir el contrato de duración determinada con las contratas o concesiones administrativas, y obviamente también la llamada cláusula anticoncatenación de contratos, que, como saben ustedes, es la madre o, digamos que, el cajón de desastre de parte de la precariedad del modelo laboral español, digamos que es la marca de la casa. Por tanto, hay que actuar en el campo de la precariedad, pero tenemos que hacer muchísimas más cosas. Hemos presentado una ley de igualdad retributiva. Nos gusta hablar de igualdad retributiva, no solo el salario es desigual, es la retribución en el conjunto de la misma lo que es desigual. Las cifras son insoportables y, desde luego, nuestro país, ya desde que gobierna el Partido Popular, saben ustedes que se ha dictado la recomendación en el año 2014, prácticamente todos los países europeos la han acometido y trasladado a su ordenamiento jurídico. Hablo de la transparencia salarial. Obviamente creemos que ha llegado la hora ya de incorporar los mecanismos de igualdad retributiva, empezando por la transparencia salarial, que, insisto, es absolutamente transversal y afecta a todas y cada uno de los escalafones de las mujeres. Da igual que sea una directiva del IBEX 35, una macroabogada de una multinacional, que sea una limpiadora de una empresa o de una empresa multiservicios. Todas estamos afectadas por lo mismo. Por tanto, también hay que abordar de manera contundente no solo el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores, sino fundamentalmente la desigualdad retributiva en su conjunto. Tenemos que abordar de manera clara y contundente lo que nosotros hemos presentado la semana pasada, una ley muy novedosa incluso en la órbita europea, que es la regulación del tiempo del trabajo corresponsable. Es decir, vivimos en un mundo absolutamente digitalizado, vivimos en el siglo XXI y, desde luego, nosotras sí que creemos, ya sabemos que las grandes reformas laborales han servido, tanto la del 2010 cuanto la del 2012, para la flexibilización de las empresas por la parte empresarial, pero, desde luego, lo que creemos, y además está estudiado que serviría para redundar en la productividad, el incremento de la misma, pues sin lugar a dudas ha llegado el tiempo de que los trabajadores y las trabajadoras se adapten el puesto de trabajo a nuestras necesidades, a nuestras vidas y a nuestras jornadas laborales. Y además, insisto, está más que estudiado que cuando hay, digamos, cierta disponibilidad del tiempo por parte de los trabajadores y las trabajadoras, no solo es que sean mucho más felices, sino que producen más y mejor. No me extiendo porque no tengo tiempo respecto de la duración de las jornadas en España y los bajos niveles de productividad. Y también, más allá del tiempo del trabajo, como se pueden dar idea, toda la modificación de lo que tiene que ver la jornada laboral, lo que nos está indicando el Tribunal Supremo de manera bastante insistente, que es que hemos de regular de una vez por todas y modificar el artículo 34 para abordar el registro de jornada y el control horario. Desde luego, para nosotras es fundamental en lo que tiene que ver con los trabajadores y trabajadoras a tiempo parcial para, insisto, acabar
con los abusos empresariales en lo que tiene que ver con la jornada y, por supuesto, la nueva definición de nuevos derechos en el artículo 4, que tienen que ser derechos incluso con carácter de prohibición de la conciliación y los derechos de corresponsabilidad, pero también incorporando una nueva vertiente de la presencia en el trabajo. Es decir, no solo ha llegado la hora ya de hablar de la conciliación laboral, sino que hemos de avanzar. Yo soy madre de una hija que tiene 6 años, de una Carmela muy pequeña, pero veo es casi imposible trabajar hoy o casi imposible hoy poder tener hijos. A mí me gustaría un país en el que las mujeres y los hombres podamos ser madres y padres y a la vez desarrollarnos profesionalmente. Esto hoy en España no se cumple. Hay que ser una heroína para ser madre, para tener más de un hijo y para además poder ser una profesional. A mí me gustaría que quizás cuando mi hija crezca este mundo haya cambiado. Y por supuesto, y aquí termino ya, lo que tiene que ver con la soberanía, la autonomía en la negociación colectiva y la reformulación también de nuevos marcos de negociación. No me extiendo, pero también ha llegado la hora, así lo hacemos en nuestra ley, de cambiar el artículo 84 y el 86, pero fundamentalmente dándoles el poder de negociación a las patronales y a los sindicatos. Faltaría más que decidan cómo y cuándo quieren negociar, sin que nadie les diga el cómo y el cuándo, y por supuesto con las preferencias del convenio del sector y demás, pero también cambiando el artículo 69 del Estatuto de los Trabajadores, en el que de una vez por todas llegue la paridad también a los representantes de los sindicales, de los sindicatos. Lo digo con claridad porque me parece estamos hablando de muchas normas en las que avanzamos en derechos para las mujeres, pero creo que también por ley no hay ninguna razón que justifique pues que en una gran empresa o en la administración pública las listas que presenten los representantes sindicales desde luego no sean paritarias. Aquí lo dejo, pero creo que la tarea es muy ambiciosa. El acuerdo que hemos arrancado al Gobierno es un pequeño acuerdo. Yo a veces me río con mi padre, que es un señor mayor, porque es cierto que el Partido Socialista solo quería subir el salario mínimo un 5% y hemos conseguido el 22%, pero miren ustedes cuáles son las comparativas de los salarios mínimos en el conjunto de Europa. Quiero decir, es un pequeño avance y desde luego para cambiar nuestro país necesitamos salarios dignos y gente trabajando con derechos. Muchas gracias, Yolanda. Vamos muy bien de tiempo, yo creo que los 10 minutos se están cumpliendo y tiene la palabra Sergio del Campo para que nos presente un poco, yo creo que los dos bloques, ¿no?, que hemos comentado. ¿Cuál es la visión desde el Grupo de Ciudadanos sobre las medidas laborales que están viniendo en el 2019? Quizás ahí yo te invitaría a que pudieses presentar algunas de las iniciativas que ha tenido el Grupo de Ciudadanos vinculado con el contrato único y la mochila austriaca, y luego también un poco la visión desde vuestro grupo de la oportunidad y necesidad de tener un nuevo estatuto del siglo XXI. Gracias. Bueno, pues, son muchas cosas, porque aparte también los compañeros han hablado de muchas reformas que están encima de la mesa y de su acuerdo presupuestario. Intentaré en estos 10 minutos llegar a todos. En primer lugar, pues agradeceros la invitación y felicitaros por el evento y por todo lo que está haciendo la asociación, ¿no? Empezaré quizás por el final diciendo que nosotros creemos que es muy necesario, bueno, pues llamémosle un nuevo estatuto del siglo XXI, es decir, mirar hacia adelante, ¿no?, y no hacia atrás, que es lo que parece que se está haciendo, que algunos grupos están haciendo, ¿no? ¿Por qué? Al final nos estamos dando cuenta que hay una nueva realidad, una nueva forma del trabajo que está rompiendo las costuras de lo que conocíamos hasta ahora. Ya no solo del Estatuto de los Trabajadores, sino también del trabajo autónomo como conocíamos hasta ahora, del señor que llegaba, abría su persiana, subía la persiana, y todavía está regulado por normas de los años 70, ¿no? Entonces, creo que es necesario mirar hacia adelante, como digo, intentar traer una regulación que no diferencie tanto entre el trabajo autónomo y el trabajo por cuenta ajena, sino que lo que haga sea más proteger al trabajador, haga el trabajo que haga. Ya esto nos lo decía el Pacto de Toledo, ¿no?, que al final había que ir igualando derechos y, por lo tanto, un estatuto de los trabajadores que se adapte a la nueva realidad de los trabajos que estamos viendo. Estamos viendo cómo las plataformas digitales están rompiendo totalmente las estructuras de las relaciones laborales e industriales que conocíamos hasta ahora y, por lo tanto, traer una normativa que se adapte a esas nuevas realidades del trabajo, en el que, como digo, igual se diferencie menos entre trabajo por cuenta propia y trabajo por cuenta ajena, sino que lo que se proteja sea el trabajador y se proteja también, y hablaré luego en una de nuestras propuestas, también se proteja al trabajador en esos tránsitos entre empleo y empleo que vemos que ya de cara al futuro, pues eso de estar trabajando toda la vida en una misma empresa se ha acabado y, por lo tanto, seamos capaces también como
como sociedad, como políticos, de proteger a los trabajadores en el tránsito de empleo a empleo y sobre todo desempleo a empleo, ¿no? Que sea el mínimo posible y reducir esos tránsitos. Y lo que vemos es que las propuestas que nos están trayendo en este acuerdo, por ejemplo, que entre el Partido Socialista y Podemos, no van en esa dirección, sino que van en todo lo contrario. Miran hacia el pasado. Y tampoco, aparte de mirar hacia el pasado, solucionan los problemas que tenemos en la actualidad. Problemas que se han nombrado aquí. Dos muy importantes, que uno es precariedad, sobre todo derivada por la temporalidad, básicamente, y por otro lado, desempleo, ¿no? ¿Por qué? Los datos están ahí, son números, no nos inventamos nada. Lo ha dicho Carlos, somos campeones en temporalidad. Hasta hace un tiempo éramos los segundos, ahora ya somos los primeros. Oye, el país que más temporalidad tiene de toda Europa y creo que de la OCDE también, ¿no? Y aparte, tenemos un problema de desempleo estructural. Bueno, en los últimos 30 años hemos superado la tasa de desempleo por encima del 20% hasta en 3 ocasiones. Es decir, hemos tenido una media, creo que el 17% de desempleo durante todo el periodo, ¿no? Según el periodo, por tanto, tenemos un problema de desempleo también de los últimos 30 años. Y entonces nosotros, ¿qué decimos? Los partidos políticos que han gobernado hasta ahora no han sabido afrontar, llevar a cabo las reformas necesarias para acabar sobre todo con estos dos problemas, ¿no? En este acuerdo, bueno, pues se habla de derogar, creo que dice expresamente, aquello que ha sido más lesivo de la reforma laboral del año 2012. ¿Y qué ha sido lo más lesivo? Porque aquí nos hablan de la ultraactividad. Bueno, aquí creo que son casi todos profesionales en materia de relaciones laborales. Desde nuestro punto de vista, y lo estamos viendo, la ultraactividad prácticamente está superada. No ha habido problema. Si no se ha solucionado por la jurisprudencia con sentencias, se ha solucionado pues, en la negociación colectiva estableciendo unos límites temporales para la negociación. O sea, realmente no ha sido un problema la ultraactividad. La prioridad del convenio colectivo de empresas sobre el convenio colectivo sectorial, tampoco tenemos datos que nos digan que de repente todo ha sido negociación colectiva de empresa y ha desaparecido la negociación colectiva sectorial. La negociación colectiva sectorial sigue teniendo un peso importante, ¿no? Sin embargo, la negociación, o sea, la reforma laboral del año 2012, y tenemos aquí representante del Partido Popular, no voy a ser yo quien la defienda, pero es verdad que ha servido pues para lo que servía, en una situación en la que se estaba destruyendo mucho empleo, en la que pues, había que buscar otras fórmulas de flexibilidad para las empresas para intentar destruir menos empleo, y al final hemos visto que se ha venido creando empleo hasta ahora. Precario, pero se ha venido creando empleo, ¿no? Entonces, este acuerdo no lo soluciona. Toca temas que creemos que no son los más importantes. El tema de la subida del salario mínimo interprofesional no soluciona el problema a los que están con contratos temporales, que entran y salen continuamente del mercado de trabajo porque van a seguir siendo pobres, cobren el salario mínimo interprofesional, sea más alto o sea más bajo, porque ese no es su problema, pero sí que le das directamente la línea de flotación, yo creo que no lo tenían previsto, por eso ahora están hablando con ellos, a los trabajadores autónomos a los que les subes la cuota directamente y aparte les subes los costes laborales de muchos trabajadores autónomos que tienen uno o dos trabajadores, muchas pymes que tienen uno o dos trabajadores en sectores productivos, como ha dicho Yolanda, como hostelería, como comercio, que por desgracia todavía tienen un peso importante en España, en los que ahí tenemos los salarios más bajos, ¿no? Y le está haciendo un hijo de madera al trabajador autónomo, que al final es el que crea una tercera parte del empleo neto en nuestro país, trabajo autónomo y trabajo temporal, ¿no? Por lo tanto, no nos parece una buena idea. Aparte de que, lógicamente, tendríamos que ver los presupuestos o ese acuerdo presupuestario en global y estamos antagónicamente en contra, ¿no?, de todo lo que es el acuerdo presupuestario. Pero tampoco en materia laboral vemos que solucione. Nos parece mucho más un ejercicio de marketing, como también lo fue pues este anuncio del plan director por un empleo digno que presentó la ministra. Para los que venimos del mundo de las relaciones laborales, Yolanda Díaz decía que ya es abogada laboralista, yo vengo del mundo de inspección de trabajo y he estado en la calle y he estado viéndolo, ¿no? Y entonces, al final, echar el peso de los problemas laborales de este país sobre 1.800 funcionarios que están en la calle y que jamás van a llegar a vigilar 20 millones de contratos porque están totalmente superados. Y aquí tenemos compañeros de la inspección que saben que básicamente el jefe de inspección, entre otras cosas, lo que hace es un muro de contención respecto a la tesorería, al INS, porque los funcionarios no llegan a más, ¿no? Entonces, hay que buscar más lucha contra el fraude, estamos de acuerdo, pero hay que buscar mecanismos que nosotros queremos que, pues, y ahora me meto, ¿no?, con las iniciativas nuestras, que creemos que pueden ser novedosos, pero que pueden ser una solución, que son, por un lado, nosotros proponíamos, hicimos una lucha de ley contra la precariedad, que lo que proponía era, por un lado, podemos llamarle contrato único, podemos llamarle contrato indefinido, lo que defendíamos es la eliminación
del salto de derechos entre trabajadores temporales indefinidos, es decir, que a partir de la puesta en vigor de nuestra reforma, trabajadores temporales indefinidos tuvieran los mismos derechos. Hablamos de indemnizaciones, pero hablamos también de protección jurídica frente al despido para que, oye, todos entremos con el kilómetro cero y todos tengamos las mismas posibilidades y al final pues se queden en la empresa los trabajadores que más rinden y se formen, etcétera, ¿no? ¿Esto por qué? Pues porque al final nos estamos dando cuenta que en España, aunque hay una temporalidad que existe y que nosotros aceptamos, y por eso dejamos algunos contratos como la formación, la interinidad, lo que vemos es que hay una temporalidad fraudulenta. Los trabajadores muchas veces, por el artículo 15.5 del Estatuto, 24 en 30 meses, a los 2 años fuera, ¿no? Cuando el trabajador puede ser válido. Y nosotros decimos, ¿por qué? Vamos a que todos vengan con los mismos derechos, la indemnización será la misma para todos, la protección jurídica frente al despido será la misma para todos y que al final, pues oye, se compita, el más productivo es el que se quedará, la empresa los formará, etcétera, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esto pues no suponga tampoco un incremento de costes para el empresario? Con la mochila austriaca, ¿no? Al final lo que decíamos es igualamos indemnizaciones, en aquella proposición de ley igualamos por arriba 20 días, pero bueno, no salió adelante porque aquí los partidos que me rodean lo votaron en contra, pero se podría, lo importante es ir con la misma indemnización para todos y que una parte de esa indemnización se vaya financiando a través de esa mochila austriaca que no deja de ser una consignación del despido cada mes, pues por parte de empresario, trabajador, veríamos cómo se financia, pero al final que a los grandes empleadores de este país, como son pymes, autónomos, etcétera, si tienen una situación de recesión económica, tengan mucha más flexibilidad porque tienen ahí un fondo de contingencias para poder afrontar esas indemnizaciones que estamos viendo que en muchas ocasiones pues teníamos pequeños empresarios que tenían que hipotecar su casa, lo hemos visto en la crisis, para pagar indemnizaciones, ¿no? Que eso no ocurra. Mochila austriaca, contrato único y por otro lado, pues hacer un bonus malus, o sea, es hacer un bonus, es decir, quien menos despida, porque lógicamente este contrato permite los despidos, pues como los conocíamos hasta ahora, ¿no? Despidos objetivos y despidos improcedentes, bueno, como lo conocíamos hasta ahora, quien menos utilice los despidos, pues al final será premiado, ¿no? Eso por un lado, y por otro, y creo que como voy bastante justo de tiempo y quiero dejar. Frente al desempleo, yo creo que al final no tenemos que inventar nada. Nos lo está diciendo la Unión Europea, nos lo están diciendo los organismos, que el problema que tiene este país es un problema de poca inversión en políticas activas de empleo. Pero poca inversión que estamos hablando, que las políticas pasivas de empleo se llevan el 86% y solo un 13% en políticas activas de empleo, formación y lo que hablaba al principio, ¿no? Reducir esos tránsitos de empleo a empleo, esos tránsitos de desempleo a empleo, sobre todo jóvenes mayores de 45 que vemos que se han quedado en la cuneta y por lo tanto nosotros lo hicimos en el acuerdo presupuestario con el Partido Popular, intentar invertir mucho más en políticas activas de empleo, invertir mucho más en formación. Por eso no estamos a favor de las propuestas que nos trae PSOE y Podemos, que no deja de ser incrementar la inversión en políticas pasivas, es decir, seguir subsidiando a los desempleados cuando nosotros lo que queremos es ponerlos a trabajar, ¿no? Creemos que lo que quieren es encontrar un empleo y lo mejor para eso, sin duda, es la formación. Y además esto, y con esto termino también, nos ayudará a enfrentarnos al futuro, también a lo que hablábamos a este futuro. No solo es importante enfrentarse desde el punto de vista de una regulación, sino también de la formación de los trabajadores. Nosotros no somos nada ludistas de romper máquinas, de lo que viene y la robotización va a ser la destrucción de empleo, esto va a ser un caos, la digitalización va a precarizar. Creemos que no, creemos que lo importante aquí es sobre todo estar preparados, ¿no? Y creo que todavía nos están haciendo los deberes, estar preparados para enfrentarnos a esa digitalización, a esa robotización y creo que aquí, lo que digo, las políticas activas de empleo, la formación, y en la formación hemos tenido un problema en este país que tampoco han sabido arreglar los partidos que nos han gobernado hasta ahora, la formación tiene que ser el eje fundamental para que se quede las mínimas personas se queden en la cuneta, ¿no? Esta cuarta revolución industrial deje al mínimo de colectivos posibles en la cuneta tras la formación. Y yo creo que con esto ya un poco por una primera intervención, luego me preguntéis lo que queráis. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Bueno, quedan 15 minutos para este panel, por lo tanto, Alberto, tienes tus 10 y a mí me gustaría que pudieses un poco poner el foco en cuál es la posición, obviamente, del grupo parlamentario, mejor dicho, del Partido Popular como miembro de la comité ejecutiva y, sobre todo, en relación a la reforma del 12, lo que parece que viene en el 19, 7 años después, las medidas laborales estas que han introducido
sobre todo Tony y Yolanda, y también en alguna medida que nos pudieseis dar alguna perspectiva un poco más económica del mercado laboral, incluso tecnológica, recuperando un poco las reflexiones de María Emilia Casas sobre la obsolescencia de las normas e incluso de los empleos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos por su asistencia, a Carlos por invitarme a este panel, que está siendo, yo creo que enormemente interesante para ver cuáles son las distintas posturas que se presentan en los grupos mayoritarios en el Parlamento sobre qué hacer con nuestro mercado laboral. Como bien decía Carlos, yo tengo una perspectiva más económica, yo soy economista, y me gustaría dar una serie de pinceladas que se han ido reflejando en las intervenciones. Yo creo que sobre cuáles son los problemas hay un alto grado de coincidencia. Sobre el origen de esos problemas ya no coincidimos tanto y sobre la solución no coincidimos en absoluto. ¿Cuáles son los problemas? No de ahora, sino desde los años 80 hasta ahora, el mercado de trabajo español es el más disfuncional de toda la OCDE. El desempleo estructural dobla el de cualquier otro país de nuestro entorno. Ahora mismo la tasa de paro de España es del 14,3%, la de la zona euro, la de la Unión Europea del 6,7%. Y por cierto, no hay ninguna correlación respecto a nivel de renta. No es que los países de menos renta tenemos una tasa de paro más alta respecto a los países de más renta, no. Tiene que ver con la rigidez del mercado laboral y su capacidad de adaptación a los procesos productivos. En segundo lugar, el desempleo es estructural especialmente alto en jóvenes y en algunas comunidades autónomas. El país está segmentado por edad y está segmentado, el mercado laboral está segmentado por edad y está segmentado por regiones. Y esto permanece constante a lo largo del tiempo. Ahora mismo, la tasa de desempleo del Alto Valle del Ebro, País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria, está por debajo del 10%. Baleares en el 7%, compatibles con tasas de paro por encima del 20% en Extremadura, en Andalucía y en Canarias. Y esto permanece constante en el tiempo y no hay inmigración interna. No se produce inmigración interna, no se producen movimientos de trabajadores dentro de España y lo que sí se produce es una colocación distinta de las olas de inmigración cuando entran en nuestro país. Esto también nos debería llevar a una cierta reflexión. El tercer elemento, nos lo hemos referido anteriormente, es la altísima temporalidad. Pero una temporalidad que funciona como un acordeón en sentido contrario al ciclo económico. Cuando estamos en recesión, la temporalidad disminuye, claro, porque se despiden 5 veces más trabajadores temporales que trabajadores fijos. Mientras cuando estamos en expansión, se contratan 5 veces más trabajadores temporales que trabajadores fijos. Luego explicaré por qué. Esto hace que las partes expansivas del ciclo económico, cuando se crea gran cantidad de empleo, aumenta la temporalidad. Suelen coincidir, por cierto, con las etapas en las que el Partido Popular gobierna, que después de arreglar la economía, la expande y entonces aumenta la temporalidad. ¿Qué le vamos a hacer? Y las fases recesivas suelen coincidir con algún momento en que el Partido Socialista ya los desequilibrios llegan a tal punto en que no les queda otro remedio, a la economía entra en recesión y no queda otro remedio pues, que despedir trabajadores. Pero este es un comportamiento diferencial enormemente dañino respecto al resto de Europa, en la que la fluctuación no solo se produce en cantidades, es decir, en desempleo, como en España, sino también en salario. El salario en España fluctúa mucho menos que los países de nuestro entorno a lo largo del ciclo económico. Dicho en otros términos, en la misma recesión sufrida por Alemania o por España, en Alemania hay menos trabajadores que son despedidos durante la recesión y también hay más contención salarial, mientras que en España la contención salarial es más rígida y, por el contrario, se ajusta casi todo en forma de desempleo temporal. El Estatuto de los Trabajadores, que es uno de nuestros grandes acuerdos de la transición, es del año 80, si no recuerdo mal, los juristas lo sabéis mejor, recoge elementos enormemente positivos. Antes lo hablábamos Tony y yo, cómo es la modernización de nuestro mercado laboral en aquel momento y la instauración de la negociación colectiva como método de negociación y de fijación de muchas de las normas que están fuera de la norma laboral. Y esto tiene que seguir siendo una prioridad, porque es la negociación colectiva, el diálogo entre las partes, lo que en última instancia va a permitir que en un conflicto de intereses obvio que existe en las relaciones laborales, éstas se canalicen de una manera ordenada y de una manera que satisfaga
medianamente bien a todos los que están en el proceso. Otra cosa distinta es, en el siglo XXI y en los procesos de globalización y de cambio tecnológicos en los que estamos, cuál es el nivel adecuado de negociación colectiva. Y aquí nuestra discrepancia con Podemos y con el Partido Socialista es profunda. Nosotros creemos que los representantes de los trabajadores, al nivel que sea, con los representantes de los empresarios, al nivel que sea, están legitimados para entender lo que es lo mejor para ellos en cada momento. Teniendo en cuenta que vivimos en un mundo en el que dentro de una misma empresa que actúa en varios sitios, los distintos centros de trabajo están compitiendo, por ejemplo, por un modelo de automóvil. O tienen distintas funciones que van evolucionando a lo largo del tiempo. ¿Qué es un sector hoy en día y cómo va evolucionando en el tiempo? Esta forma de clasificar la economía sectorialmente tiene un tufo franquista, tiene un tufo del pasado, de encajonar. Lo que sí es claro es que existen relaciones que tenemos que establecer, negociaciones que tenemos que establecer entre distintas partes y crear la mayor cantidad de flexibilidad posible para esta negociación y la mayor cantidad de poder posible de esa negociación. Decía que la alta temporalidad es la clave que explica nuestro comportamiento. Hay que recordar que la temporalidad es fruto de la primera gran reforma del Estatuto de los Trabajadores, la de 84. Había colapsado tanto nuestro mercado laboral, se había disparado de tal forma la tasa de desempleo como consecuencia de la crisis del 79, que la forma que entiende el gobierno socialista de entonces, en el año 84 es gobierno socialista, de introducir flexibilidad en el marco laboral español es a través de la facilitación del contrato temporal. Y a partir de ahí hemos segmentado el trabajo en España entre los que tienen contrato temporal y los que tienen contrato indefinido. Como los jóvenes mayoritariamente tienen contrato temporal, como muchas mujeres, que además las que están incorporadas al mercado de trabajo, muchas de ellas son más jóvenes, porque la tasa de actividad de las mujeres ha ido creciendo con el tiempo, también tienen un gran número de contrato temporal. Esto explica buena parte de por qué el desempleo juvenil es mayor, por qué las diferencias salariales con los jóvenes son mayores y una parte también de por qué las diferencias en la brecha salarial de las mujeres. Claro, ¿por qué se hizo esto? ¿Por qué se optó por este modelo? Para preservar lo que era el núcleo del acuerdo del año 80. Dejando que los nuevos entrantes fueran los que tuvieran flexibilidad. Pero lo hemos llevado durante 34 años casi al extremo. De tal manera que toda la flexibilidad laboral en España, sobre todo en los tiempos de recesión, recaen sobre los jóvenes. Recaen exclusivamente sobre los jóvenes. ¿Qué hace la reforma laboral del 12? Intentar romper algunas de esas barreras. Intenta centrar la negociación colectiva en el ámbito que sea más eficiente para cada empresa. Hay muchas empresas, las pequeñas y medianas, no tienen ningún interés en negociar su propio convenio colectivo o en hacer un descuelgue. Es un problema para el señor que tiene un bar, está el dueño trabajando en el propio bar y tiene 4 empleados, ponerse a discutir con ellos cosas que no tiene que discutir ni entiende. Lo va a gestionar siempre el convenio sectorial. Pero una gran empresa, o un centro de trabajo en un sitio determinado, o una empresa mediana, o un despacho de abogados, ¿por qué no pueden establecer sus propias reglas si ambas partes comprenden bien lo que están haciendo? No tiene ningún sentido prohibirlo. Como tampoco tiene ningún sentido mantener unas reglas de ultraactividad que lo que hacen es conservar el estatus existente con independencia de cuáles sean las circunstancias en las que nos encontremos. Y eso también fue otro de los elementos de la reforma del año 12. Es curioso que cuando se nos plantea por parte del Grupo Socialista y el Grupo de Unidos Podemos una serie de medidas, básicamente es todas volver antes del año 12, es decir, esa rigidez que hacía del mercado de trabajo español el peor de la OCDE, y una subida del salario mínimo, que Tony no la ha mencionado, Yolanda de pasada, que al parecer era la figura estrella. Pero claro, somos conscientes de que subir salarios por decreto, sin que haya productividad detrás, lo único que supone es inflación, pérdida de competitividad y desempleo. Esto no me lo estoy inventando yo. Banco de España, 150.000 empleos perdidos como consecuencia de la subida del salario mínimo a lo largo del tiempo. La Unión Europea lo estima en 70.000 en los próximos 2 años y AIREF en 40.000 el año que viene. Más o menos las cifras coinciden, ¿no? Es un problema de espacio temporal. Claro, si estamos diciendo que uno de los principales problemas que tiene España es el desempleo juvenil y lo primero que hacemos es subir el salario mínimo a 900 euros sin justificación por crecimiento económico, por crecimiento de la productividad. El salario mínimo claro que tiene que subir, faltaría más, pero como consecuencia del crecimiento económico. Es la parte que garantiza que las rentas bajas salariales lleven su parte del crecimiento económico. Pero si empujamos el salario sin que haya crecimiento económico detrás, lo único que tenemos es inflación. ¿O alguien cree que los precios van a permanecer estables?
van a permanecer constantes ante un incremento de los costes salariales que no tengan su base en un crecimiento de la productividad. Por lo tanto, en un mundo globalizado, en un mundo en el que están cambiando las tecnologías, necesitamos un nuevo estatuto de los trabajadores por todo lo que hemos dicho. Empresas internacionalizadas, distintos centros de trabajo, distintas formas de trabajo, empresas que actúan en distintos ámbitos. ¿Qué hacemos con un grupo de trabajadores que a lo mejor están trabajando vía Internet en 5 países diferentes? ¿A cada uno le aplicamos una legislación diferente o le aplicamos la misma? ¿Qué condiciones tenemos? Eso tenemos que plantearlo de cara al futuro. El crecimiento salarial tiene que ser acorde al crecimiento de la productividad y mucho más flexible a lo largo del ciclo. Tenemos una negociación colectiva que tenemos que descentralizar el máximo posible cuando así lo quieran las partes. Y, por último, una buena revisión a nuestro sistema de contratación. Y ahí Ciudadanos ha planteado cuestiones que yo creo que son muy interesantes de cómo evitar el salto tan fuerte que hay entre el contrato temporal y el contrato indefinido, pero sin que esto suponga un incremento de la rigidez del mercado laboral que restrinja la creación de empleo por parte de los empresarios. Bien, muchas gracias, Alberto. Bueno, estamos en tiempo 12:17. Yo, la verdad es que esto podría ser el Parlamento de las Relaciones Laborales. Intentaría dar la voz también a los socios de Adirelab. Yo creo que las intervenciones han sido muy interesantes, muy técnicas. Hay coincidencias en el diagnóstico, como no podía ser de otra manera. Hay divergencias en las soluciones. Quizá yo creo que hay espacios para el consenso. Yo creo que hay posibilidades de que yo creo que al final las empresas y los trabajadores demandan cambios en aspectos, por ejemplo, no regulados o mal regulados y que son ineficientes a lo largo de décadas, y ahí yo creo que sí que debería haber espacio más allá de las divergencias para normas que puedan mejorar el mercado. ¿Quién se anima? ¿Alguna pregunta? Tenemos un pequeño hueco para alguna pregunta. Sí, tenemos 2 por allí. Adelante, os podéis decir vuestro nombre y empresa de procedencia. Tenemos dos preguntas, sí. Adelante. Sí. Con respecto a la plenación de convenios, porque sobre todo el del 42 lleva en el Congreso, que yo sepa, 1 año y medio y aún no parece que vaya a haber... Perdón. Ya, que yo no soy la azafata. Bueno, si no se me oye, hablo un poquito. Solamente los tiempos de la reforma de los 2 artículos. Los tiempos parlamentarios para la reforma del artículo 42 y del artículo 84.2, si es que tienen relación o quién consideran los ponentes que la tiene y, bueno, si se va a producir o no pronto. Gracias. Sí. ¿Quién de la mesa? Quizás Tony o Yolanda. ¿Sí? No querría equivocarme, pero creo, aunque no estoy en la ponencia, creo que Sergio estás. Tú estás en todo. Bien, Sergio está, pero nos han pasado, ¿no?, una propuesta ya casi para terminar los trabajos del 42. Hablo en este caso del 42. Del 84 creo que no está ni se le espera, vamos, pero del 42 sí. Lo que está pendiente es el 34. Digamos que los que están avanzados y para terminar es el 42 y el 34 estamos en ello. El 84 que yo sepa no. Bueno, pero igual me equivoco, ¿eh? ¿Se me oye? Sí, ¿no? Sí. A ver, son 2 cosas diferentes. Por un lado está la proposición de ley de la reforma del artículo 42 y por otra la de registro de jornada que toca el 34. Van un poco bueno, van en diferentes tiempos. Yo a la pregunta que hacías, claro, o sea, yo estoy en la ponencia, no soy el coordinador de la ponencia, no soy quien la ha propuesto, es el Partido Socialista, que será que le podré informar mejor, pero nosotros como grupo sí que pensábamos que, o sea, habría que tocar el 42, probablemente el 84.2 también, porque se estaba hablando, o sea, claro, de cómo entra la proposición a cómo sale, pues es un mundo, ¿no? Yo lo he visto en la proposición de autónomos que he llevado yo y al final, de cómo entró a cómo salió, pues no la conocía ni su padre, ¿no? Perdón por la expresión. Entonces, en este caso, yo sé, claro, hay que entender que esto viene
de la época en la que había un gobierno del Partido Popular y nosotros teníamos un acuerdo de gobierno con el Partido Popular, ¿no? Entonces, en aquel momento sí que, antes de la moción de censura, sí que había una especie de acercamiento en la que el Partido Popular y nosotros, y no sé si estoy revelando algún secreto de Estado, espero que no, pero Partido Popular y nosotros, incluso aquí Partido Socialista, con Rafael Simancas, habíamos llegado a algún tipo de entendimiento en la que se trataba de pues, no matar moscas a cañonazos con el 42 e intentar pues, bueno, darle una regulación al artículo 42 del Estatuto que, sin matar bombas a cañonazos, sí que le diese un poco de claridad a los regímenes de responsabilidad, tanto en materia laboral y aprovechar en este caso también, pues dar un poco de claridad a las responsabilidades en materia de seguridad social, en la que quizás, y aquí tendría que estar el grupo mixto, el señor Campuzano, creo que fue él el que inició el debate también del artículo 84.2 en cuanto a pues el descuelgue, ¿no? El descuelgue de algunas cuestiones en los convenios colectivos de empresa, y nosotros aquí propusimos también el 87 en cuanto a los sujetos legitimados para negociar. ¿Por qué? Porque al final pensábamos, y seguimos pensando, que esto, bueno, pues se ha traído aquí. Nosotros, y permítame que vuelva a repetir, creo que es mucho más por un ejercicio, quizás yo de marketing, sí electoralista, en un momento en el que el Partido Socialista no era gobierno y en el que había un problema que está en los medios de comunicación, que era todo el tema del sector de las cámaras de piso. Y nosotros pensábamos que con la reforma del 42 se estaba matando moscas a cañonazos y que probablemente la solución era o aislar el problema de las cámaras de pisos o de las empresas multiservicios, por decirlo de alguna forma, o otra, al final, pues darle una seguridad jurídica a la negociación y que la negociación de empresa pues estuviera siempre ahí también las secciones sindicales para vigilar que no ocurría lo que estaba ocurriendo, que estábamos viendo que al final se negociasen pues convenios colectivos en fraude de ley y que diese lugar a lo que estaba dando, ¿no? Al final, que hubiera cámaras de piso trabajando por unos salarios indignos, etc. Esto, yo sé que eso estaba ahí en ese momento. Desde entonces hasta ahora, la verdad es que la relación con el Partido Socialista no es tan fluida como lo era con el Partido Popular, con el que teníamos un acuerdo, y no sé exactamente cómo está, porque al final el impulso es de ellos y ellos te podrán decir. Yo ya le digo que sí que había allí pues una especie de entendimiento en determinadas cuestiones en las que todos estamos más o menos de acuerdo, pero no sé exactamente ahora cómo está, porque la ponencia creo que está parada, igual que la de la reforma del artículo 34 con el registro de jornada, que creo que ni se ha iniciado todavía la ponencia, ¿no? Entonces yo creo que ahí el PSOE... Sí. No, vamos a ver. En la línea de lo que han comentado Yolanda y Sergio. Está en ponencia. Eso es un dato importante porque quiere decir que no está en fase de enmiendas y que se han ido prorrogando, como es el caso del 34. Correcto. ¿De qué depende la solución? Pues la solución depende de la aritmética. Es decir, está en estos momentos bastante avanzado. Hay textos transaccionales. No se, como bien ha recorrido Sergio, no es el 42, el 43 y el 44, se toca el 46, el 47 y el 84.2. Y se reincorpora el 34. Por la vía de enmienda transaccional se incorpora el 34. ¿De qué va a depender? Pues de que salgan los números. Es decir, los números en estos momentos básicamente lo tienen los dos grandes grupos nacionalistas, PDeCAT y PNV, sobre ello. ¿Qué es lo que se pretende? Hombre, lo que se pretende es una cosa bastante fácil de identificar. Es decir, el origen de la proposición, recordaba Sergio, realmente era un desideratum. Era prácticamente prohibir la subcontratación. Es decir, tengan en cuenta que esto viene de la 10ª legislatura. Estamos en la 12ª, ¿no? Ha habido un recurrido y tal. La propuesta del Grupo Parlamentario Socialista fue reconducir este tema, no fue muy bien visto por los sectores que la habían promovido, etcétera, y estamos buscando fórmulas que sean razonables, que vayan en la línea incluso de la actual jurisprudencia al respecto, que sea la negociación colectiva sectorial, la de la actividad, la que se ponga. Les damos la atención sobre una cosa: en España vamos a tener un problema serio si no damos solución al artículo 42, que es que la externalización del sector público se hace a través de la actividad sectorial y la externalización en el sector privado puede ser a nivel de empresa. Es decir, ahí hay un pleito bonito
que otra vez Europa va a tener que discutir si el Poder Legislativo no es capaz de hacer sus deberes. Es decir, la transacción va en esa línea, ¿no? Es decir, que sea la actividad de la contrata, no la actividad de la empresa principal. Parece razonable. ¿Por qué aparece el 84? Porque más allá de lo que planteaba Alberto, es que la reforma del 2012 ha desequilibrado la autonomía que tenían los negociadores. Hoy en día faculta negociar a la baja. En España siempre ha habido convenios colectivos. Una cosa que le llamaba por ejemplo, la atención a los alemanes. Los alemanes lo tenían prohibido explícitamente. Tuvo que ser el caso Siemens en que el Tribunal Supremo lo dictó. ¿Cuál sería la fórmula de 84? No. La solución no la sé, la tendrán que consensuar en la comisión, pero cosas razonables. Que el salario de convenio sea indisponible, por ejemplo. Es decir, si tú quieres un convenio de empresa, que no sea lo que ha inventado la reforma del 2012, que es a la baja. Es decir, los convenios de empresa siempre han sido para mejorar a cambio de elementos de flexibilidad, elementos de organización. De hecho, las 3/4 partes, antes de la reforma del 2012, las 3/4 partes de convenios en España eran de empresa. O sea, Alberto, no hacía falta el invento. El invento era para devaluarse salarialmente, algo que no queremos contarnos, que es la resultante. ¿Por qué en España? Pero bueno, todos estos son los temas que yo creo que estamos en condiciones de resolver si nos salen los números. Si el PDeCAT y el PNV apoyan el tema, Ciudadanos lo apoya, pues Unidos Podemos estamos en ello. Que no, pues evidentemente tendremos un problema serio en España, que tendremos, eso que he dicho, 2 formas de externalización. De hecho, las empresas te lo dicen. A mí me vienen a ver las empresas, gestores de recursos humanos de empresas, y dicen, oiga, cuando trabajo para las administraciones públicas tengo que utilizar un programa y aquí tengo que utilizar otro programa. Déjame responder, que me han citado 3 veces. Sí, sí. Adelante. Vamos a ver. Se lo he hecho adrede. Ya lo sé, ya lo sé. Vamos a ver, si construimos una relación laboral como está construida, de estatuto, convenio sectorial, convenio de empresa, contrato, ¿dónde está la posibilidad de flexibilizar cuando las cosas van mal? ¿Dónde está? En la empresa. No. ¿Cómo? Vuelvo al problema de origen. El problema de origen es que a lo largo del ciclo el salario en España se comporta de forma mucho más rígida que el de los países de nuestro entorno. Y esto crea muchísimo más desempleo y luego crea mucho más empleo en las expansiones. Somos los campeones de destrucción de empleo y los campeones de creación de empleo, todo temporal. Este es el problema. Este es el problema. Y el problema es porque la única flexibilidad que le hemos dotado al sistema, la única, es a través del trabajo temporal. Poniéndolo rígido, volvemos al 80. Yo quiero hablar. Volvemos al 80. Es que solo un periodo. Tú eres economista, has dicho algunas cosas que son incorrectas. Eres economista y no jurista. Hubo un espacio de tiempo muy corto en nuestra democracia, en el ámbito laboral, en el que hubo cierta rigidez, cuestionada por los juristas europeos. Cierta rigidez. A partir del año 84 hasta el día de hoy, España tiene el sistema laboral más flexible, más desregulado de la Unión Europea. Esto no se sostiene, Alberto. Técnicamente, esto no es opinable. Tú me puedes decir, Yolanda, yo ideológicamente quiero trabajadores a llamada, que es como está operando el artículo 12. Déjame que termino y te he escuchado. Pero es una evidencia. Las 55 reformas laborales que ha habido en nuestro país fueron absolutamente para flexibilizarlo todo. A día de hoy, las patronales pueden hacer con nosotras, a través del 39 y del 41 y por supuesto del 42 y por una muy mala regulación del 34, lo que les dé la gana. Y, desde luego, no como antes, con procedimientos en la jurisdicción social, digamos que controlados. Por tanto, desde luego, no es un problema de flexibilización, ya lo tenemos todo en este país. Insisto, desde el 80 hasta el 84. Luego fue, digamos que, si se me permite la expresión, sin ánimo de hablar demasiado coloquialmente, fue barra libre. Por lo tanto, lo que hay que cambiar son las recetas. Y coincido contigo en que el problema fundamental es el artículo 12, es la precariedad y es la temporalidad. El contrato llamado a tiempo parcial hoy en nuestro país, las prácticas no laborales del zapatero, es decir, que tengamos a investigadores e investigadoras cobrando 426 euros, es una vergüenza. Alberto, es una vergüenza y no es el problema de cómo funciona el sistema, sino que realmente hay que dotar de flexibilidad en aspectos, pues claro, laborales, pero desde luego con un marco de derechos estable. Y a la pregunta que tú le estás haciendo, desde luego me consta que más allá de la preferencia
del convenio de sector o de empresa, es que estás obviando una parte muy relevante. Es que hay contratos de alta dirección, es que hay ya contratos, trabajadores y trabajadoras, ingenieros y ingenieras que están negociando ellos personalmente y están fuera de estatuto. Y hay una complejidad de relaciones laborales en España que no se aborda tal y como tú lo estás haciendo. Tú dices, ideológicamente hay que flexibilizar más. Y yo te digo que desde el año 84 llevamos flexibilizando con unos resultados absolutamente desastrosos. Y además creo que son ineficaces también para la empresa. Es decir, tener una médica o un médico o un investigador en las condiciones que se tienen en nuestro país hoy desde vuestra reforma laboral es que es lamentable. Es que es lamentable. Creo que una investigadora o una médica en la administración pública hoy, con contratos, ya no digo de semanas, que también, de 2 meses, hombre, yo creo que no es lo que se merece este país. Por tanto, te doy la razón y puse el acento en la propuesta que hemos hecho de la temporalidad y la parcialidad y lo que todos los economistas señaláis, que es un problema grave de la economía española, pero desde luego no comparto en absoluto lo que estás diciendo, porque afirmar que el mercado laboral es rígido hoy, si estuviese aquí la profesora Emilia Casas Bamonde, seguramente que infarta del susto que se lleva por el rigor académico que la acompaña. Quiero decir, es que no es cierto, Alberto. Es como podemos... Sí, puedes decir lo que quieras, pero eso no es cierto. A ver, un último esto. No hay ni un solo índice, ni del Fondo Monetario, ni de la OCDE, ni de la Unión Europea, que coloque a España entre los países más flexibles en mercado laboral. Los coloca en el tercio más rígido en todos y en cada uno de los índices. Segundo, además de esa rigidez, la flexibilidad está concentrada fundamentalmente en la temporalidad, que es lo que he dicho. Entonces, tú cuando concentras todo, pues claro, en una parte del mercado laboral produce las consecuencias que estamos generando. El objeto de la reforma fue dotar de flexibilidad al conjunto del sistema. Y a las pruebas me remito. Se crearon 2.800.000 puestos de trabajo en relativamente poco tiempo. ¿Que esos puestos de trabajo tendrían que haber tenido un mayor componente indefinido? Sí. Pero la pregunta hay que hacerla: ¿por qué el empresario sigue eligiendo, con todos sus defectos, el contrato temporal frente al contrato indefinido? Y la respuesta es obvia. Eso es lo único que estaba planteando. Os invitamos el año que viene. Yo agradecería de verdad cumplir los ritmos. Alberto, fue repartir los trabajos. Fue lo que ha pasado en este país, donde había un puesto de trabajo, sí, con números. Vamos a un debate que nos traigan y con números te lo demuestro. Muchas gracias a los 4. Ha sido muy, muy interesante. Gracias.